Leo Arsenal tiene un gusto muy acentuado por las historias corales, que para mí son las más difíciles de llevar a buen puerto. ¿Por qué? Porque narrar siempre es elegir, y cada elección es un riesgo que corre el autor para atraparnos y llevarnos, guiarnos en ese mundo que él ha imaginado. Bueno, pues ese riesgo en las obras corales se multiplica por 1000. Con tantos personajes, tantas tramas, tantos puntos de vista, tantas escenas, el reto para el autor es apasionante, pero muy complicado, cuya misión es que no se pierda ni él ni nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos perdido en una obra coral? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿y este personaje qué era? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, por ahí no? ¿O cuántas veces nos hemos encontrado que la historia va por unos derroteros que ni sospechábamos, pero no nos gustan nada porque nos gustaban más los otros? Demasiadas veces. Por eso hay tantos peligros. La información es demasiada, es enorme. Y saber el momento preciso en que hay que soltarla es crucial. Pero tan fundamental es eso como saber qué no te voy a contar. Te voy a eliminar un montón de páginas farragosas, esas que llamamos de paja, que no sirven para nada, solamente para confundir y desanimar en la lectura. Pero te las tengo que ahorrar. Y eso es fundamental. Que no te voy a contar nada. El reto es tremendo. Y está ahí. Leo Arsenal no solamente lo acepta de buen grado, sino que lo busca y lo provoca, por esa debilidad que tiene hacia las historias corales, que tan fenomenal se le dan.